Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Y ahora pasamos a presentar una edición crítica realizada por el profesor Juan Pablo Fernández, que bueno, que ya le conocéis, ¿no? Pero vamos a hacer una brevísima, minúscula presentación, por lo menos, ¿no? Él es licenciado en Historia del Arte y doctor por la Universidad de Granada, doctor en Historia y Ciencias de la Música, y ha trabajado previamente en otras universidades como la Carlos III o la UTAC de la Universidad Camilo José Cela. Se ha dedicado en sus investigaciones básicamente, bueno, aparte de su dedicación actual a la ludomusicología, cuando estaba en el siglo XVIII, más antiguo, pues se ha dedicado sobre todo a estudiar el mecenazgo de la nobleza, que es un tema realmente interesante, y incluso en parte vinculado con su otra dedicación, que ha sido al teatro musical y particularmente a la zarzuela del siglo XVIII. Aquí vamos a presentar hoy esto, La Fontana del Placer, que es una edición, bueno, lo digo yo, es buenísima. Y no es la única que ha hecho, ha realizado otras de otras zarzuelas, como la Clementina de Boccherini, la Feria de Valdemoro o Los jardineros de Aranjuez, de Pablo Esteve. Esta es la última que has hecho, ¿verdad? La Fontana del Placer, que es una zarzuela de José Castel, con libreto de Bruno Soto Solo de Zaldívar, que se estrenó en 1776, una zarzuela en 2 actos. Y bueno, pues lo que nos gustaría, los que estamos aquí, es conocer un poco cuál fue la razón de ser inicial de esta edición, por qué causa, ¿no?, empezaste a realizarla, y por qué ha tardado tanto en salir la edición en papel, y por qué todavía más aún la edición, que esto es una novedad, de las partichelas en versión digital, ¿no? Versión digital. Sí, lo que parece que no procede hoy sería presentar algo que está realizado hace 3-4 años, pero la novedad es este volumen que vemos a la derecha de partes sueltas, que esperemos que entre la próxima semana, y como muy tarde me han dicho en el CSIC, que a principios del próximo mes, antes del puente, estará disponible de libre acceso, ¿vale? Son las partes que hemos hecho, es un volumen de 685 páginas, con todas las partes instrumentales, que se editó primero, luego veremos un poco la partitura como tal, como se hace habitualmente una edición crítica, y a raíz de esta edición nos han ido pidiendo, al CSIC le pidieron, que es el titular de los derechos, por cierto, sí que puedo contar que yo cedí los derechos, se pueden ceder, y si se ejecuta la obra yo no voy a cobrar, que cobre quien sea, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cedí los derechos y comenzaron a pedirles muchas veces las partichelas, no para hacer la obra completa, que es algo muy complicado de producción, pero fundamentalmente para hacer números sueltos, áreas, que hay algunas áreas muy divertidas en la obra, y grupos de música antigua querían hacerlo, y nos pusimos a editar. Parece que era un trabajo absolutamente automático, pero nos ha dado muchas horas de realización hasta conseguir un producto que creo que es bueno. Hemos vuelto a revisar, no tanto porque hubiese errores, sino por formatos, a ver cómo se transmitía a la partichela, y aún así, aunque todo esto procede en realidad de un gran trabajo que hice hace 15 años ya, para que esta zarzuela se estrenase en el Festival de Música Antigua de Aranjuez. ¿Y por dónde comenzamos? Bueno, como me comentaba Adela, todo comienza pues aquí, en un sitio que seguramente muchos conocen, que es la Biblioteca Histórica Municipal. ¿Por qué estudié yo este autor? Pues en realidad, como estamos en estas aulas, no está mal recordar, y eso sí que me retrotraigo a hace muchísimos más años, en que un grupo del que algunos de los profesores que están aquí todavía hemos formado parte, empezamos a meternos en este ámbito extraño de las tonadillas, de las zarzuelas, que estaba abandonado desde hace muchos años, y hablo ya de hace época justo de final de la carrera de cada uno de nosotros, lo que correspondería a vuestro final de grado. Yo hice un trabajo final de licenciatura, que sería el equivalente, no es el equivalente a vuestro trabajo fin de grado, sino el final de máster actualmente, porque ha cambiado, pero hice un trabajo, como sería el trabajo fin de máster de ahora, sobre este compositor del que se sabía poquísimo. Bueno, empezamos a meternos
Y a raíz de todo esto, aparte de reconstruir su biografía, que no procede, pues descubrí que había una obra muy interesante, tremendamente divertida, y que aunque se citaba el nombre, porque este fondo está bastante bien catalogado desde hace años, pues no se conocía mucho, ¿no? Y lo primero fue, como vemos, directamente reconstruir un poco la parte teatral, ¿no? el libreto. Los materiales con los que normalmente nos encontramos en este fondo, pues tiene por una parte, esto los que sois alumnos míos de documentación, os lo he explicado este año, este tipo de guión, ¿no? Que es muy habitual, que son las partes de apuntar, los apuntes de teatro, que son tremendamente interesantes, no solo porque contiene el libreto de la obra como tal, sino muchísimas acotaciones escénicas, indicaciones de cómo se comportan los personajes o cómo se deben comportar, y una información que merece la pena cuando haces una edición también investigar lo suficiente para saber qué significa cada uno de estos signos y tratar de incluirlo y de modernizarlo. ¿Qué más nos encontrábamos? Bueno, pues nos encontramos también directamente por otra parte y asociados a este material literario, el material musical, que suele tener este aspecto como vemos. Es un material bastante bien conservado para lo que pueden ser los materiales del 18, comparado por ejemplo con los fondos de algunas catedrales, ¿no? Que no están en un estado digamos óptimo. En este caso, los materiales conservados por el Ayuntamiento de Madrid, una de las pocas cosas que les podemos agradecer al Ayuntamiento de Madrid como institución, las demás las sufrimos, sobre todo los que vivimos en Madrid capital, es que ha conservado un fondo tremendo y en muy buen estado de conservación, ¿no? Un fondo que procede fundamentalmente de los teatros de la Cruz y del Príncipe, y en menor medida el Teatro de los Caños del Peral, que eran los teatros de titularidad pública, y que el ayuntamiento por entonces pues tenía el control de la gestión de alguna manera. Bueno, se conservaron todos estos materiales, y lo que teníamos, que está en la primera gran dificultad, no es una partitura, sino los materiales de orquesta, por decirlo de alguna manera, o lo que entenderíamos como partichelas. Bueno, el primer problema para hacer una edición, que queremos hacer una edición de partitura, es tratar de volcar todo esto a un formato de partitura. Primera gran dificultad, porque cuando vas situando, vas construyendo la partitura y vas situando todos los instrumentos en el lugar que les correspondería, primero hay que pensarse una estructura por números, porque esta como tal no la tiene, a veces están separados, nos faltan páginas, nos falta en algún número un compás, 2 compases, se ha recortado una página, o a una página le falta una parte, o sea que hay que realizar una labor de intervención y en algún modo también de reconstrucción de la obra. No era mucho en este caso, ¿vale? Pero sí que alguna hoja de trompas, faltan algunos compases, pero es relativamente poco. La otra gran dificultad que tuvo esta edición es esta, ¿no? Es qué hacemos con el texto para que esto se convierta en una edición útil, porque fundamentalmente la zarzuela, nosotros la vemos o insistimos en la parte musical, pero esto es teatro, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es reconstruir a partir de ese material que hemos visto, pues la parte teatral, y hacer una edición sería la de cualquier tipo de obra teatral, es decir, contando los versos, primero analizando toda la obra, dándole un número a cada uno de los números de la estructura, que no los tienen como tal. O sea, empezaríamos, el 0 sería la obertura, que no tiene número como tal, y el primer número cantado es el coro. Bueno, pues le damos un formato ya de libreto como tenemos, e incluimos toda la información que procede tanto de la parte musical, que sea relevante, como de la parte teatral, para crear un libreto que sea autónomo y que se pueda leer y que se pueda analizar por un historiador del teatro, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas tipologías de obras del 18 son verso, entonces tenemos que contabilizar también los versos. No se ve en este ejemplo, que es el primer número, pero existen en muchas ocasiones versos partidos, y entonces hay que saber qué verso se enlaza con el verso de la estrofa siguiente, y bueno, lleva una cierta dificultad. Esta fue la primera cosa que nos planteamos cuando, después de esa primera versión que os conté, que antes, que habíamos hecho para tocarla en el Festival de Aranjuez, lo quisimos pasar a una edición, como es esta edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que da un poco de vértigo editar aquí, en una colección que se llama Monumentos de la Música Española. Eso quiere decir que, primero, porque aquí se editaron todas las grandes obras de la polifonía clásica, luego porque
te da muestra de que te vas haciendo mayor si editas en una colección que se llama Monumentos de la Música Española. Ya te consideras un monumento, como me decía mi hijo, vas a pasar a ser un monumento, ¿no? Digo, sí, o sea, yo ya me veía como una estatua cuando editamos esto, pero es cierto que es una colección de mucho peso en la investigación y que lo tienen otros países y que lo que pretende es dejar constancia de la importancia del patrimonio, en nuestro caso del patrimonio musical, y por primera vez, una de las primeras veces, la edición en este caso de una zarzuela del 18. Nos planteamos, por tanto, muchas dudas de cómo hacer la edición. No había modelos y, bueno, pues fijándonos un poco en lo que se ha hecho en otros géneros, como puede ser el Singspiel, alemán, pues buscamos un modelo en el que pudiésemos incluir también la parte hablada que contiene la zarzuela con la musical. ¿Por qué? Porque conforme tú vas haciendo, tienes como director la partitura, necesitas también los textos para seguirla, ¿vale? Entonces, en la misma partitura, que esto no es muy habitual, aparte de que aquí está editada, como hemos comentado, en un apartado el libreto como tal, la estructura teatral completa de la obra, y por otra parte vemos incorporada a la partitura las partes habladas. De esta manera es un material tremendamente práctico, ¿no? Que lo podemos abrir por el sitio que corresponda, no lo vemos, pero en cualquier sitio que abramos, pues tiene incorporado, cuando acaba el número musical, la parte hablada seguida. No se ha hecho así, en otros modelos anteriores no se hizo, también por la dificultad que supone de maquetación, es bastante complicado y laborioso. Bueno, ese era un poco el proceso, y sí que en realidad todo esto, no quiero dejar de comentarlo, viene por una gran ilusión que es precedente, que es representar la obra, ¿no? Y esta obra, lo que la representamos primero, tuvimos la suerte de poderla hacer en el lejanísimo ya 2007, en el Festival de Música Antigua de Aranjuez, Patio de Caballos, una imagen muy divertida de la escenificación, que como veis lo hicimos con una escena absolutamente modernizada, con muebles de Ikea, la verdad es que nos lo pasamos a lo grande, ¿vale? Haciéndolo. Creo que Germán estuvo también en esa representación, y fue realmente divertida, y con un grupo que yo tuve la ocasión de dirigir artísticamente y que montamos específicamente para estos proyectos, que duró 4 o 5 años el grupo, que era la Compañía Teatro del Príncipe, y que contratamos a un jovencísimo maestro por entonces, que era Pablo Veraz Casado, a un gran director de orquesta de fama internacional, y para los que no lo conozcáis, marido de Annie Gartibur, ¿vale? Como detalle un poco frívolo de la sesión. Bien, y esto nos sirvió además para un segundo paso que es importantísimo a la hora de divulgar, y con el que ya cerramos un poco mi intervención, que es la grabación de un disco. Para que todo esto perdure, creo que el proyecto ideal de cualquier investigador que nos dedicamos a esto es recuperar la obra, realizar una edición, representarla y grabarla, ¿no? Con eso ya dejemos la constancia para la posteridad de que la obra tiene un peso específico. Hicimos esta inmediatamente después de las representaciones, en 2 o 3 días que nos quedamos a vivir en Aranjuez, porque esto era una compañía que se creó con mucha gente internacional. Pues bueno, pudimos tener presupuesto suficiente, que este siempre es uno de los grandes problemas, para quedarnos a grabar, y hicimos esta grabación. Es verdad que nos faltaría, para que el mundo fuese ideal y perfecto, que en lugar de una grabación discográfica fuera una grabación videográfica, ¿vale? Para que quedase constancia de la obra y se pudiese recuperar. Pero al menos unos años después surgió la posibilidad de llevarla a esta maravillosa colección, que es Monumentos de la Música Española del CSIC, y de algún modo en este mes de diciembre se culmina todo este trabajo de casi 15, más 20 años, si lo pensamos, que me ha acompañado, y que es una satisfacción poder presentar y compartirlo con todos vosotros, un poco como culminación de algo que empecé en mi época de estudiantes, y también para los estudiantes que estáis aquí, bueno, pues para que veáis que los proyectos de peso, cuando se hacen con tiempo y con pasión, pues pueden llegar a dar muchas satisfacciones, que es fundamentalmente lo que me ha dado a mí esta obra. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Adela, si... Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas satisfacciones a ti y a los investigadores de este género, que nos vienen fantásticamente bien todas estas ediciones.
porque como bien sabréis, los alumnos de metodología 2, que estamos hablando de estas cuestiones, además precisamente por nuestra cuenta, y vamos a hacer ahora la transcripción del villancico, eso que vais a hacer es un trabajo muy práctico que se vuelca en cosas como esta. Vamos a hacer ahora con un villancico, como podríamos haberlo hecho con una tonadilla, de aquellas que habíamos visto también, y en este caso los materiales son muy parecidos, bueno, vosotros habéis visto fotocopias, claro, pero en lo que se conservan las zarzuelas son materiales realmente muy parecidos a los que vimos de la tonadilla, mismo tipo de papel, cuadernillos, etc. Es decir, que ese trabajo que vais a hacer ahora de transcribir de partichelas, de partes instrumentales o vocales a partitura, es exactamente lo que ha hecho Juan Pablo con esto, y que realmente, incluso encontrándose problemas como los que nos estamos encontrando nosotros con alguna de las obras que transcribimos, que hay que rehacerlas prácticamente y tener mucho cuidado con cómo solucionar los errores y los problemas y las cosas deterioradas que aparecen en las partituras. Así que esto es un ejemplo práctico. Pero bueno, yo aparte de todo voy a comentar también que lo que tiene esta edición crítica, bueno, por supuesto, una descripción del texto muy limpia, muy clara, fantástica, y el texto efectivamente introducido. ¿Me suena tu...? Un par de minutos y tenemos. ¿Verdad? Precisión, sí. Sí, desde luego. Sí, por cierto te iba a comentar que precisamente la Pega Comic también se transcribe así. Muchísimas que he consultado en un acto, que las que luego se tradujeron a operetas en España, todas tienen toda esta parte en texto, que es muy cómodo para manejarlo porque tienes la obra a la vista. Este tipo de repertorios que son complicados, lo que se habla y se canta, bastante más complicados que los que tienen todo cantado, pues la verdad que viene muy bien para poder seguir la dinámica de la obra, que si no queda por ahí. Por supuesto que esté el texto, pero sobre todo tengo que hablar de la introducción, que también es otra de las cosas que comentamos en clase, y que las ediciones de Juan Pablo, no solo esta, La Fontana del Placer, sino también la de, bueno, las otras que tiene, pero yo he manejado también la de Los Jardineros de Aranjuez, son ediciones que además aportan conocimiento, ya no solamente aportan la obra, sino conocimiento tanto de los repertorios, de los autores, por supuesto, que a veces están un poco olvidados, como le pasa a José Castel. Es decir, que nos permiten tener al acceso un repertorio que si no tendríamos que ir a analizarlo en las partichelas, que es como imposible para analizar, es muy complicado. Y por supuesto, esto desde mi punto de vista como investigadora, pero los intérpretes, pues claro, con esto ya se pueden apañar. Y con las partichelas digitales, que será fantástico. Y aprovecho para decirles que hagan un ebook un poco manejable, porque yo ahora tengo en ebook esto y no puedo fotocopiar, no puedo imprimir, no puedo fotocopiar, no puedo anotar, no puedo hacer nada, total que no me sirve para nada, porque aquí lo ideal es, en fin, analizar, apuntar, subrayar, esas cosas que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña queja que yo hago. Pero con las partituras ahora, bueno, es que se podrá poner en escena. ¿Qué posibilidades habría de ponerla otra vez en escena entera? ¿Qué crees? Yo, modestamente ninguna. El único que podría tener capacidad para producir una zarzuela así sería el Teatro de la Zarzuela. Sí, se lo debería plantear, ¿verdad? Yo encantado de que se lo plantease. Pues además, como he dicho, sería muy fácil porque, a diferencia de otras ediciones que están protegidas, la mía he liberado derechos, o sea que no me tendría que pagar sobre la Sociedad General de Autores. Sí, es que en general, además, las zarzuelas del 18, sobre todo en la segunda mitad del 18, en el teatro de la Zarzuela yo no he sabido de ninguna. Muy poco. Vamos, o sea que ya podrían empezar una recuperación. A los que nos dedicamos a esto nos encantaría empezar a verlas a verlas, ¿verdad? Sí. Posibilidades técnicas que te da el Teatro de la Zarzuela, una buena dirección de escena, por supuesto. Claro. Y luego la obra es tremendamente divertida, es una ópera. En realidad es como una ópera cómica de las que se realizaba una bufa del momento, ¿no? Como cualquiera de los autores italianos pasado al castellano. Lo que está haciendo fundamentalmente mezclar elementos españoles con los de la ópera bufa y los de la ópera seria también, ¿no? Hay áreas como de ópera seria, hay otras que siguen los patrones de la bufa
y luego introduce algunos elementos tipo seguidillas que son más del ambiente y de los géneros españoles de la época. Sí, son obras muy variadas, desde luego. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, antes de terminar precipitadamente. Rosa. Solamente tenías la fuente que has citado, ¿no? La de la biblioteca municipal. Sí, afortunadamente, y digo afortunadamente porque así no hay que hacer... No hay, de estos materiales solo contamos con eso, con esa fuente. En general, salvo las tonadillas, que sí que a veces nos encontramos en algún otro fondo y a veces son copias de los fondos, y claro, hay que hacer en ese caso sí la edición e incluirlas. De estos materiales solo positivo y negativo también, porque claro, a veces cuando tienes dos fuentes para comparar, como en otra ópera que hemos hecho con la compañía que teníamos, que esta era una italiana, l'Isola disabitata, pues había una fuente en Nápoles, otra fuente en Lisboa, y eso era más fácil, porque cuando faltaba algo, pues bueno, vamos a ver esta otra copia, pero aquí no. Bueno, eso... Te quería preguntar por eso, ¿has tenido dificultades si te has encontrado algo que no te encajaba igual armónicamente o de algún otro tipo? Sí, eso es lo que hacen luego los criterios editoriales, lo cuentas cómo resolverlo, ¿no? y tienes que buscar una solución, ¿no? Que es lo interesante. O sea, en realidad la edición de música, o sea, esto que mucha gente se cree que la musicología es algo absolutamente abstracto, pues conlleva conocimientos profundos de armonía, de contrapunto, para intentar resolverlo con criterios sólidos, quiero decir. O sea, sabes que si falta algo y tú lo pones, de hecho, cuando se toca, hay varios sitios que aparecen en la edición, que son pocos, pero que no estaban. A lo mejor hay dos compases y el objetivo es que no se note. O sea, con sinceridad, no merece la pena restaurarlo porque el conjunto de la obra son 2 horas de música con teatro y a lo mejor lo que estamos perdiendo son 5 minutos en realidad, o 10 minutos, dependiendo de qué tipo de obra. En este caso sí, porque la intervención es relativamente mínima en el total del peso de la obra. ¿Alguna cuestión más? Sí, Germán. Como editor de Juego de Partes, o sea, que es una edición, claro, muy distinta, ¿no? ¿Qué dificultades ves, qué características tiene este tipo de trabajo que no tiene el otro, que es el normal, ¿no? El que se suele... Pues sí, no lo hemos comentado, pero esto sería la novedad y lo que justifica que estemos aquí. Pues hay muchísimas dificultades porque, por ejemplo, aquí tenemos todas las abreviaturas desarrolladas, ¿no? Para que podamos leerlas. En la parte de orquesta todas las hemos abreviado, como se hace en la orquesta moderna. Hemos separado instrumentos que a veces aparecían en 2 pentagramas, tipo trompas, y las hemos dado un pentagrama a cada uno. Algo que parece muy sencillo, pero cuando pasas, si alguno habéis trabajado con Sibelius o con Finale, cuando has trabajado con 2 voces y haces esa separación, pues no siempre, afortunadamente, está cambiando, ¿no? Pero nos basábamos en una edición mía propia de Sibelius relativamente antigua, que se volcó a Finale y pierde parte de los datos, porque esa conversión, recuerdo que en la clase de metodología 3 hemos hablado de XML, bueno, pues en el Music XML se pierde alguna información, con lo cual ha habido que revisar nota a nota, porque a veces cuando pasamos las trompas pues se cambian y tienes el peligro de que cuando hay pequeños cruzamientos le demos a la voz contraria, por ejemplo, si no se ha establecido perfectamente, pues le demos la que no tiene. En el caso de las trompas hemos separado también oboes y flautas, fundamentalmente abreviaturas. Hemos solucionado algunos pequeños problemas que había, aunque no lo parezca, la edición es bastante limpia en esto, ¿no? Pero que al pasarlo a Particella no quedaba claro la unificación de los criterios de dinámicas, ¿no? O sea que también ha habido que volverlos a precisar. Y bueno, y hemos hecho una introducción. Lo interesante es que nos ha permitido, como era una edición novenal, hacer una pequeña introducción con criterios editoriales otra vez de cómo volcamos las partichelas. O sea, nos hemos replanteado por primera vez un trabajo de materiales de orquesta, que es de lo que se trata, nuevos y que funcionen de forma, o sea, que sean una plasmación del trabajo que se ha realizado, eliminando la parte más académica que contiene la edición crítica, evidentemente. Pues creo que no tenemos tiempo para más. Vamos a hacer... Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.